Segunda de Timoteo 1:9, todos juntos. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, más fuerte, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Diga, el propósito de Dios. Número 1, ¿qué es propósito? Escúcheme, esté conmigo acá. Letra A, es la razón original de mi existencia. Diga, a propósito, es la razón original de mi existencia. Y letra B, leamos todos juntos. Es la razón original por la cual Dios me creó y me hizo nacer en este tiempo. Quiere decir que hay algo que hay que hacer aquí en la tierra. Hay algo que hay que hacer aquí en Punta Arenas y el día de mañana quizás en las naciones que requiere tu presencia. Hay algo por lo cual tú fuiste creado que solamente tú puedes hacer y nadie más que tú puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? La gente que no conoce propósito, su vida carece de sentido y de significado. Cuando la gente se comienza a sentir que la vida ya no tiene sentido, se dice que el suicidio es atractivo para la gente sin propósito. La gente que carece de propósito, su vida carece de sentido y de significado. Buscan significado quizás en las riquezas, buscan significado trabajando harto, obteniendo quizás una casa, su buen auto, su estudio universitario, etcétera. Pero tan pronto lo obtienen, nuevamente se vuelven a sentir vacíos. El desconocimiento de tu propósito, escúcheme bien, el desconocimiento de tu propósito produce insatisfacción. Sientes que nada te llena. Nada te llena, absolutamente nada. Número 2, ¿cuál es el origen de mi propósito? ¿Cuál es el origen de tu propósito? ¿De dónde viene tu propósito? La razón original para lo cual tú fuiste creado, ¿de dónde viene? Diga, el origen de mi propósito. Más fuerte, diga, el origen de mi propósito es Dios. Dios es un ser espiritual. Dios no es un ser natural. Dios no tiene un cuerpo físico. Por lo tanto, para conocer mi propósito, en primer lugar, yo tengo que conocer a Dios. Nadie puede conocer su propósito fuera de Dios o lejos de Dios. Si Dios es el origen de mi propósito, significa que tengo que conocerlo para que Él pueda revelar su propósito a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos respondiendo algunas preguntas interesantes. 3. Diga conmigo, el propósito no se descubre. Es revelado por el Espíritu Santo. No existe tal cosa como quiero descubrir mi propósito. Quiero descubrir mi llamado. Porque se descubren continentes, se han descubierto enfermedades, etcétera, etcétera. Porque descubrimiento tiene que ver con algo natural. Descubrir tiene que ver con algo natural y propósito no es natural, propósito es espiritual porque su origen es Dios. Por lo tanto, yo no puedo conocer mi propósito por medios naturales. Yo no puedo conocer mi propósito por medios naturales, sino que el Espíritu Santo es el que revela propósito a mi espíritu. Por lo tanto, el propósito puede estar revelado en tu espíritu y tu mente no saberlo, porque la mente no está en el espíritu, la mente está en el alma del hombre. Muchos de los que están aquí, el propósito de Dios ya ha sido revelado en su espíritu, pero tu mente no lo sabe. Hay muchos que dicen, yo no sé si nací para pastor, yo no sé si yo voy para evangelista, yo no sé si soy profeta, yo no tengo la menor idea para dónde va la micro.
¿Cómo nosotros podemos saber o cuál es una señal de que el propósito está revelado en mi espíritu? Nosotros somos guiados naturalmente a servir. ¿Cómo tú puedes ver si una persona está revelado el propósito en su espíritu? Esa persona es naturalmente guiada a servir. Seguimos. El propósito es más grande que tú. Es imposible cumplirlo en tus fuerzas. Necesitamos a Dios para llevarlo a cabo. Si Dios revelara el propósito que tiene para ti, la razón por la cual te creó, tu mente no da para imaginarlo. Propósito es más grande que tú. Propósito es más grande que tu imaginación. Para lo cual Dios te creó es demasiado gigante, que si Dios te lo mostrara en este momento a tu mente natural, tú no lo creerías. Por eso, propósito es más grande que tú. Significa que sin Dios es imposible alcanzarlo. Solamente podemos alcanzar propósito de la mano de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fuiste creado por Dios porque hay algo que se debe hacer aquí en la tierra que requiere tu presencia. Y tú y nadie más que tú puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Diga, fui creado por Dios porque hay algo que se debe hacer aquí en la tierra que requiere mi presencia. Y yo y nadie más que yo puede hacerlo. Denle un aplauso al Señor fuerte. Número 4. Súbanme la escalera. ¿Cómo le hago para caminar en mi propósito? ¿Qué debo hacer para cumplir mi propósito? Esas son preguntas que me han hecho mucho en este último tiempo, en este último mes. ¿Cómo le hago, pastor, para conocer mi propósito? ¿O cómo le hago, pastor, para caminar en el propósito que Dios tiene para mí? Sí, da la vuelta para acá. El propósito de Dios tiene 3 etapas. A ver. El propósito de Dios tiene 3 etapas. Letra A, diga el llamado general. Aquí estamos todos cuando conocemos a Jesús. Llega un momento donde Dios te pide rendir tu voluntad, rendir tu vida para que puedas hacer no tu voluntad, sino la voluntad de Él. En el momento que tú le rindes tu voluntad al Señor, nosotros pasamos al primer peldaño del propósito y del llamado en Dios, que es diga conmigo, el llamado general. El llamado general es el llamado de Dios. ¿Qué dice allí? ¿Lo anotaron? ¿Sí? Es el que todo creyente, no alcanzo a ver de acá, es el que todo creyente debe llevar a cabo, es la voluntad general de Dios para todo creyente. Y aquí tenemos la gran comisión: id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es llamado para todos, para todos. No existe tal cosa como, no, pastor, mi llamado es a orar y no es a ganar almas. No, id y predicad el evangelio a toda criatura es llamado general. Id y haced discípulos a todas las naciones, ese es llamado general. Hacer discípulos es para todos, sin excepción. Nadie puede decir, no, mi llamado es para cantar, pastor. Yo no soy ganador de almas, ni tampoco estoy llamado a ser discípulos. No, eso es llamado general. El llamado a orar y a interceder es llamado general. El llamado a ayunar, aunque no le guste. Aunque no le guste al que está al lado tuyo, el llamado a ayunar es llamado general. El llamado a dar de nuestros bienes para la obra del Señor, ese es llamado general. Y el llamado a servir en la casa del Señor, ese es un llamado general. Amén. Ya. Cuando yo soy fiel a mi llamado general, Dios me promueve a mi llamado especial. Y aquí ya entramos un poquito en tópico. En el llamado especial tenemos los 5 ministerios. Tenemos el ministerio del apóstol, del profeta,
del evangelista, del pastor y del maestro. Cuando tú has sido fiel en tu llamado general, Dios te promueve a tu llamado especial. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú eres fiel como pastor o como evangelista, Dios te promueve a tu llamado específico. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el llamado es progresivo. Diga conmigo, el propósito es progresivo. Ejemplo, el apóstol, en el año 90, si no me equivoco, comenzó su ministerio como evangelista. Después Dios los llamó al ministerio pastoral y después a dirigir iglesias. ¿Me entiende? Llamado específico. Pero si tú no eres bueno ni para lavar el water del baño, ¿cuándo vas a llegar a tu llamado específico? ¿Sí o no? Quieren profetizar en las naciones, quieren ser apóstoles a las naciones y no son capaces de venir a barrer a la iglesia. No son capaces de ordenar una silla en la iglesia. Siempre están ocupados cuando se trata de evangelizar. Siempre están ocupados y cansados cuando se trata de orar y de interceder. ¿Cuántos dicen amén? Toca al que está al lado tuyo, dile, no te enojes, es con amor, con cariño. Número 5, existen 5 profesiones en el reino de Dios. Diga 5 profesiones. Efesios 4:11. ¿Cuántas profesiones o vocaciones existen en el reino? 5. ¿Cómo dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bájenme la escalera nomás, por favor. Todos, sin excepción, tenemos un llamado a uno o a varios de estos oficios ministeriales. Amén. Si tú no eres pastor, tú eres un evangelista. Si no eres evangelista, eres maestro. Si no eres maestro, quizás eres profeta. O quizás eres profeta y maestro. Quizás eres pastor y maestro. Pero todos, sin excepción, tenemos un llamado a uno de estos 5 ministerios. ¿Cuántos dicen amén? 6, los 7 montes. Necesito que pasen mis 7 modelos. Diga conmigo los 7 montes. Diga conmigo los 7 montes. Son los 7 pilares de la sociedad y de la cultura. Los 7 montes son los 7 pilares de la sociedad y de la cultura. El de la religión va primero. Tiene que ir como está allá. Número 1, el primer monte, el monte de la religión. Número 2, el monte de la familia. Número 3, la educación. 4, el gobierno. 5, los medios de comunicación. 6, el arte y entretenimiento. Y 7, la economía o el mundo empresarial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúcheme, el que controla los 7 montes, controla el mundo. Tengo malas noticias porque la palabra dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el que controla los 7 montes. El que controla los 7 montes, controla el mundo. Cada uno de nosotros estamos llamados para ser quizás un pastor. Ven, Tiare, córrele. Todos sin excepción tenemos un ministerio. Quizás pastor, evangelista, profeta, no lo sé. Tiare quizás su llamado es a ser pastora, pero pastora en el área del arte y del entretenimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién más tenemos por allí? ¿Alguno que quiera venir? Pastora Cristina. La pastora Cristina, sin excepción,
al igual que todos ustedes, tiene un llamado, tiene un ministerio. Una de las 5 profesiones en Cristo. La pastora Cristina, su llamado a ser pastora es en el monte de la religión o iglesia. Eso es así, eso es así. De verdad que eso es así. ¿A quién más tenemos por ahí? ¿Juan? No, hermano. Tenemos al hermano Omar. Él tiene un llamado a ser un evangelista, pero en el mundo empresarial y en el mundo de la economía. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos a Lester. ¿Dónde está Lester? Venga para acá, córrale. Lester probablemente tiene un llamado a ser un profeta, pero no en el monte de la religión, sino que en el monte de los medios de comunicación. Y así podríamos seguir. Quédense allí nomás. Cada uno de nosotros estamos llamados para ser quizás un pastor en el monte del arte y del entretenimiento. Otros quizás a ser evangelistas en los medios de comunicación. Otros quizás a ser profetas en el monte del gobierno, etcétera. Hoy tenemos que entender que no todos hemos sido llamados para ser pastores en el monte de la religión o en el monte de la iglesia. Por eso no te frustres. No te frustres si quizás no eres un líder de casa de paz. No te frustres si quizás llevas 3 años aquí y no eres un líder de una célula o de una casa de paz. Porque lo más probable es que tu llamado es quizás al monte de la educación. ¿Por qué no decirlo al monte de la política o del gobierno? ¿Cuántos dicen amén? Ese es el error más grande que hemos cometido como cuerpo de Cristo. Muchos hombres de negocios se han ido de las iglesias porque aparentemente no sirven para ningún ministerio. Porque nosotros hemos encasillado los 5 ministerios al monte de la religión. Escúcheme. Hemos perdido a muchos jóvenes talentosos. Y cuando digo hemos perdido me refiero a la iglesia global. Hemos perdido a muchos jóvenes talentosos en el área del arte. Porque en la iglesia no había lugar para ellos. Hemos pensado equivocadamente que no existe tal ministerio como de la música, de la pintura o del teatro. Amén. Pero Satanás sí tiene un lugar para ellos. Afuera a ellos sí se les valora. Ellos sí encuentran un lugar donde desarrollar su don. Otros quizás en el área de la política, de la educación, de los medios de comunicación, etcétera. En cada uno de estos 7 montes, la influencia viene de arriba hacia abajo. Es decir, los que estamos llamados a ser pastores en el monte de la religión o de la iglesia, nosotros somos los que los discipulamos a ellos. Dios nos llamó a nosotros para ser discípulos, para ser de ellos discípulos y enviarlos a ellos a cada uno de sus montes. Amén. Escúcheme bien. En cada uno de estos 7 montes la influencia viene de arriba hacia abajo. Es decir, los que hemos sido llamados a ministrar en el monte de la iglesia somos los que formamos a los discípulos y después los enviamos a conquistar su monte correspondiente. Amén. Pueden sentarse, hermano Lester. Mis carteles me los dejan allí. La pastora, Tiare, mi hermano, tomen asiento. 7. Diga conmigo, la iglesia nuclear. Diga, la iglesia extendida. ¿Qué es la iglesia nuclear y qué es la iglesia extendida? La iglesia congregada es la iglesia nuclear, lo que estamos haciendo ahora. Amén.
¿Y qué es la iglesia extendida? La iglesia en los 7 montes. O sea, esto no es todo. Escúcheme, hay una sola iglesia de Cristo, pero estas son las 2 funciones más importantes de la iglesia para que cumplamos con la gran comisión. Escúcheme, los 5 ministerios no están restringidos a la iglesia nuclear, sino que también a la iglesia extendida. Los 5 ministerios deben operar en la iglesia nuclear y en la iglesia extendida. Yo le doy el ejemplo de Ulises Yeravide, vocalista, líder y fundador de la banda Rescate, que comenzaron a tocar en el año 1989, grabaron su primera producción. Murió a los 54 años de edad, si no me equivoco. Yo le pregunto a ustedes, ¿él cumplió su propósito en Dios? Porque él nunca fue un pastor de iglesia como yo. Él nunca fue un profeta como, nómbreme un profeta, como Diego Ponce. Él nunca fue un apóstol como Guillermo Maldonado. Él nunca fue un evangelista como Andrés Bisoni. Porque todos los que yo te he nombrado, ellos son ministros del monte, de la religión o de la iglesia. Yo te pregunto, Ulises Yeravide, ¿cumplió con su llamado, su propósito? Porque él fue un evangelista en el monte del arte y del entretenimiento. Yo te digo, Marcos Witt, uno de los primeros hombres de Dios que Dios levantó para reformar la alabanza y la adoración en los años a fines de los 80, principios de los 90. Él no es pastor de una iglesia, él no es un evangelista itinerante, pero ¿sabes qué? Yo lo considero un apóstol, pero en el monte del arte y del entretenimiento. Nayib Bukele, ¿lo conoce? Él es un hermano en Cristo. Yo lo considero un apóstol, pero en el monte del gobierno. Amén. 8. Fundamento bíblico de esta enseñanza. Apocalipsis 5:1. Si se pueden separar un poquito más. Apocalipsis 5:1. Vamos a leer harto. ¿Cuál es el fundamento de esta enseñanza? Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Juan dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, levante su mano y léalo fuerte, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Seguimos leyendo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, ¿qué cosa? Y nos has hecho, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra.
11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. 12. Levante su mano y vamos a leer todos. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nueve. ¿Qué representan los 7 cuernos? Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. ¿Qué representan los 7 cuernos? Los 7 cuernos representan 7 poderes que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Diga, los 7 cuernos representan los 7 poderes que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. ¿Qué representan los 7 cuernos? Representan la plenitud del poder de Cristo. Más fuerte, diga, los 7 cuernos representan la plenitud del poder de Cristo. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús después de resucitar? Estamos viendo fundamentos bíblicos de esta enseñanza. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús después de resucitar? Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Sígame acá, no se distraiga. La palabra naciones es el griego etne. Ahí está. La palabra naciones es el griego etne, que se traduce como etnia. ¿Y qué es una etnia? Es un grupo de personas que comparten rasgos sociales y culturales. Se refiere a los 7 montes y a los 7 pilares sociales y culturales del mundo. Levante su mano y repita después de mí: Jesús en la cruz. Más fuerte, Jesús en la cruz recuperó la autoridad y el dominio de la iglesia sobre los 7 montes de la sociedad. La gran comisión siempre ha sido mucho más de lo que nos enseñaron. Matique allí en su lugar, dijéralo. La gran comisión, id y predicad el evangelio, id y hacer discípulos, es mucho más de lo que nos enseñaron. Es hacer discípulos en todas las etnias, en todas las esferas de influencia de la sociedad. Diez, los 7 atributos de la majestad de Dios. Apocalipsis 5:12. Los 7 atributos de la majestad de Dios. Vamos a leer nuevamente. Que decían a gran voz, fuerte: el cordero que fue inmolado es digno de tomar los 7 atributos de la majestad de Dios. Coinciden con los 7 montes de la sociedad. En el original griego, mira lo que significa. No sé si me lo escribiste. En el original griego, mira lo que significa poder. Significa gobierno o política. Letra B. ¿Qué significa riquezas? Economía. C. ¿Qué significa sabiduría? Educación. D. ¿Qué significa fortaleza? Familia. E. ¿Qué significa honor?
Iglesia. F, ¿qué significa gloria? Arte y entretenimiento. ¿Y qué significa G? ¿Qué significa alabanza? Medios de comunicación. Y aunque no lo crea, estoy terminando. Levante su mano y diga conmigo: el Cordero es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Póngase de pie. ¿De verdad que terminé? Los 7 montes se refieren a la plenitud del poder de la iglesia en la tierra. Eso lo vamos a repetir. Los 7 montes se refieren a la plenitud del poder de la iglesia en la tierra. Los 7 montes se refieren a la ¿qué? A la plenitud de ¿qué? Del poder, a la plenitud del poder. 7 cuernos. A la plenitud del poder de la iglesia, ¿dónde? En el cielo. Aquí en la tierra. Denle un aplauso al Señor. Vamos a adorar al Señor.